Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos concede una nueva oportunidad de poder honrar y glorificar su nombre y estar aquí dispuesto para predicar su palabra. Quiero me acompañen una vez más a la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Recuérdales que estén sujetos, leo en la Biblia de las Américas, por si notan alguna variación. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Amén. Padre, Dios de gloria, venimos una vez más delante de ti en busca de la dirección de tu Santo Espíritu, de manera que cualquier cosa que nosotros podamos decir en esta mañana sea conforme a la verdad revelada en tu palabra. Así que dirige mis pensamientos, dirige mis labios, para que en esta oportunidad, Señor, sea proclamada palabra tuya y no de hombre. Sobre todo, Señor, te pedimos para que tu palabra pueda caer en terreno fértil. Prepara nuestros corazones para escuchar tu voz. Y doblega, Señor, por el poder de tu Espíritu, nuestra voluntad, de manera que nosotros podamos obedecer lo que tú tienes para decirnos. Desciende en esta mañana, Señor, te pedimos con poder y permite que tu nombre, Señor, sea exaltado por la proclamación de tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo debe impactar el carácter del cristiano su relación con el mundo? ¿Cómo debe impactar el carácter cristiano su relación con el mundo? En el capítulo 2, mis hermanos, nosotros vimos una extensa instrucción del apóstol Pablo a los diferentes grupos de la iglesia, a los ancianos en edad, cómo debe ser su comportamiento. Vimos también a las ancianas de la iglesia, cómo ellas deben conducirse, cómo debe ser su ministerio para con las mujeres más jóvenes. Las mujeres más jóvenes, cómo deben conducirse en su hogar, con su esposo, con sus hijos. También a Tito y a los jóvenes, él le hace una observación, le da instrucciones de cómo deben conducirse, y también a los siervos. Así que, mis hermanos, él está dando instrucciones a diferentes grupos dentro de la iglesia cómo deben vivir. Pero cuando nosotros llegamos ahora al capítulo 3, vemos que ese radio de acción del cristiano se expande y sale de las 4 paredes de la iglesia, sale del círculo íntimo de los creyentes y se extiende a todo el mundo. Eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. El testimonio del creyente en el mundo es el tema que el apóstol Pablo va a presentarnos ahora. Y de hecho, mis hermanos, es una preocupación que ha estado latente a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 2, mientras Pablo va dando todas esas instrucciones a los diferentes grupos, él tiene como meta que la reacción de los que no conocen a Cristo sea que alaben el nombre de Dios. Por ejemplo, dice en el versículo 5 que una mujer debe ser sujeta a su marido, que ella debe ser hacendosa y que ella también debe ser una mujer prudente. Al final del versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Es el propósito que entre los inconversos no se blasfeme la palabra de Dios. Pero también más adelante a Tito le dice en el versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. O sea, que la manera de vivir tenga un efecto positivo en el mundo que no conoce a Cristo, que el adversario se avergüence, que no hable mal del evangelio, que no tenga nada malo que decir de nosotros. Y a los siervos también, él le dice, más adelante, versículo 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. De manera que esa preocupación porque nuestra conducta adorne el evangelio está latente en lo que el apóstol Pablo ya ha venido tratando. Así que aquí él pone la lupa ya en lo que es nuestra conducta en sentido general con el mundo no cristiano. Así que la manera de nosotros relacionarnos, mis hermanos, con los no creyentes pone de manifiesto la eficacia del evangelio en nuestros corazones. Así que la palabra de Dios nos presenta nuestro accionar frente al mundo en dos grupos de personas. El evangelio, en primer lugar, mis hermanos, transforma nuestras relaciones con nuestras autoridades. El evangelio debe transformar la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestras autoridades. Versículo 1, recuérdales, dice Pablo, al parecer ya estas habían sido instrucciones que Pablo había dado mientras estaba en la isla de Creta y había enseñado. De hecho, una de las cosas que él había resaltado en el capítulo 1 es que los cretenses tenían esa tendencia a la rebeldía. Dice que ellos eran ociosos, que ellos eran rebeldes, que ellos eran mala bestia, que ellos eran glotones, ociosos, mala bestia, eran rebeldes. Ellos tenían esa tendencia nacional por cultura de ser rebeldes. Y aquí la palabra de Dios dice, cuando el evangelio llega a la vida de la persona, tiene que producirse un cambio en la manera en cómo se relacionan con las autoridades. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. ¿Te ve? Hay una manera en la que nosotros podemos someternos sin ser obedientes. Pudiésemos someternos de mala gana, pero la palabra de Dios dice aquí, no solamente que nos sometamos, sino que seamos obedientes, que sean obedientes. Eso es lo primero, que sean obedientes. Nosotros tenemos que sujetarnos y obedecer a nuestras autoridades. Esta no es una instrucción exclusiva de Pablo en la carta de Tito. De hecho, mis hermanos, es una enseñanza que rueda por todo el Nuevo Testamento. Para un ejemplo, capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 13. Capítulo 2, primera Pedro, versículo 13. Dice la palabra de Dios, por causa del Señor, someteos a toda institución humana
ya sea al rey como al superior, a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. Mis hermanos, las autoridades que existían en aquella época no eran gobiernos democráticos, y esto lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando de autoridades como Nerón. De hecho, él era el rey cuando Pablo está escribiendo. Y Pablo dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En una de las muchas ocasiones que los líderes judíos, los escribas y los fariseos trataron de acorralar a Jesús para acusarle de alguna herejía, para acusarle de traición, dice el libro de Mateo en el capítulo 22 que ellos le enviaron a los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ellos sabían que si Jesús decía que sí, caería en descrédito para con los judíos, porque los romanos eran el imperio invasor, ellos eran los opresores. Así que si él decía que sí, que se debe dar tributo al César, entonces le decía, tú eres un enemigo de nuestro pueblo, tú estás con los invasores. Pero a la vez ellos sabían que si Jesús decía que no, entonces ellos le dirían a los romanos, mira, pero este rabí está en contra del César. Así que era una pregunta ganchosa lo que ellos le estaban extendiendo a Jesús. Así que al percibir su maldad, Jesús le contestó y le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? Y Cristo le pide que le enseñen una moneda. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Cristo le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. ¿Y qué Cristo le dijo? Da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién exigía impuesto? El César. ¿Y qué dijo Cristo? No le den impuesto al César, porque eso es una cosa mundana, es un príncipe diabólico. No, mis hermanos, Jesús nos dio a entender incluso que el impuesto que el César reclamaba fuese justo o que sería utilizado para buenos fines. No, mis hermanos, Jesús estaba muy al tanto de las intenciones del César. Él sabía que César se proclamaba a sí mismo como un dios y que de hecho la inscripción en esa moneda era una manera de él idolatrarse, de que la gente lo idolatrara. No obstante, Cristo declaró sin lugar a equivocación que el impuesto debía ser pagado. Debía pagarse el tributo al César. Cristo dejó claro, mis hermanos, que aunque Él era el Hijo de Dios encarnado
ni siquiera él estaba exento de pagar impuestos. Ni siquiera Cristo estaba exento de pagar los impuestos. De hecho, mis hermanos, en Romanos capítulo 13, nosotros tenemos por lo menos 7 exhortaciones por las que nosotros debemos sujetarnos. Y quiero que vayan a Romanos capítulo 13, por la que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades civiles. Romanos capítulo 13, versículo 1. La primera razón por la que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades, según Romanos capítulo 13, es porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, los ciudadanos vamos y ejercemos nuestro derecho al voto, pero usted sabe que a final de cuentas Dios usa nuestros votos para él lograr su propósito. Cuando un gobernante llega al poder en una nación, no importa que sea por medios democráticos o sea mediante las armas, ¿sabe usted qué? Esa autoridad ha sido puesta por Dios, por Dios. Y eso es lo que dice aquí, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. En segundo lugar, mis hermanos, la persona que se opone a la autoridad, versículo 2, a lo establecido por Dios, dice, resisten, se oponen a lo establecido por Dios y acarrean, en tercer lugar, dice que aquellos que se oponen con resistencia a la autoridad acarrean condenación para sí mismo. O sea que si usted no se sujeta a la autoridad, usted acarrea condenación para sí mismo. En cuarto lugar, el gobierno ha sido diseñado para restringir la maldad. Dice que la autoridad está para infundir temor al que hace el bien, no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quinto lugar, Dios ha diseñado el gobierno, las autoridades civiles, para fomentar el bien de los individuos en la sociedad, porque es servidor de Dios para tu bien. Sexto lugar, dice que Dios ha investido de poder para castigar a los malhechores. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y en séptimo lugar, las autoridades existen en cuanto a los creyentes. Dice que es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también tributos. Prosigue el apóstol, porque ellos son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto. Pagad a todos los que debéis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Ese es el llamado que Dios nos hace con relación a nuestras autoridades. Tenemos que estarle sujetos. Debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Mis hermanos, a veces nosotros estamos más dispuestos a criticar a nuestras autoridades que a sujetarnos a ellos y a obedecerles. Y el llamado de Dios es a sujetarnos. Y fíjense que Pablo no está diciendo, sujétense a las autoridades si son democráticos, sujétate a las autoridades si ellos son los de tu partido, si son del partido contrario, no se sujeten. No, mis hermanos, no.
Es necesario, mis hermanos, que los creyentes obedezcan a las autoridades humanas. Y la única excepción a esta regla es cuando sus mandatos, es cuando sus demandas contravienen las demandas de Dios. Entonces, en esta ocasión, como sucedió en Hechos capítulo 4, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que este mandato, ¿verdad?, de sujetarnos a las autoridades y de obedecerle, tiene una excepción, siempre y cuando no vaya en contra de los principios y de los mandatos de Dios. ¿Pero qué hay que pagar impuestos? Bueno, Dios dice que debemos pagar nuestros impuestos. Es tu responsabilidad para con tus autoridades. Dios le ha puesto ahí. Mis hermanos, y algo importante que nosotros entendamos, cualquier forma de gobierno, llámese hasta dictadura, es mejor que ninguna forma de gobierno. Cualquier forma de gobierno, sea cual sea, es mejor que ninguna forma de gobierno. Si usted quiere ver un ejemplo, mire nuestro vecino país. ¿Qué sucede cuando no hay autoridad? El caos y la anarquía. Mire lo que ha sucedido en Medio Oriente cuando estos países que estuvieron sujetos a regímenes autoritarios, esa autoridad se quitó. ¿Qué ha sucedido? Hermano, el caos. El caos. Porque Dios ha diseñado que este mundo funcione en un régimen de autoridad. De autoridad. Y cuando no hay autoridad, lo que impera es el caos. Es el caos. Y como decía anteriormente, Pablo no está hablando desde un resort. Pablo no está hablando desde el confort de un lugar donde la iglesia se reúne plácidamente, donde llevan a cabo todos sus programas, donde cuentan con el favor del rey. No, mis hermanos, era un emperador que los perseguía. Era un emperador que usaba a los cristianos como antorcha para iluminar las calles del Imperio Romano. Sí, si usted lee la historia, Nerón llegó a quemar a cristianos y usarlo para iluminar las calles del Imperio Romano. Eso es así, mis hermanos. Como ciudadanos de una nación, nosotros debemos cumplir con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades. Para el mundo impío, mis hermanos, la autoridad y los demás son una amenaza para la libertad. Son una amenaza para esa idea de hago lo que me da la gana que se tiene de la libertad. La gente entiende que la libertad es hacer lo que nos venga en gana. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Dios ha dicho que no es así como funciona la libertad. Nosotros no podemos parquear nuestros vehículos donde nosotros querramos, ¿verdad? Excepto frente al templo, a este templo, o excepto en este país, donde la gente no respeta. Pero donde hay una autoridad que se haga valer, usted no puede estacionarse donde usted le da su gana. Vaya y estaciónese frente al Palacio Nacional, en cualquier puerta, o frente a cualquier institución. Vaya a ver si usted tiene libertad de hacer eso. No, mis hermanos, no es así como funciona. No es así como funciona el mundo. Nosotros no podemos escuchar la música
y subirle todos los decibeles que nosotros querramos debido a nuestros vecinos. Libertad no es hacer lo que me da la gana. No, mis hermanos, nuestras responsabilidades para con otras personas, incluso miembros de nuestra familia, nosotros nos daremos cuenta que van a chocar con nuestro tiempo. Y ese es el motivo por lo que la gente encuentra que la autoridad y las responsabilidades son tediosas. Es por eso que el rebelde en nuestra sociedad es considerado como un héroe en esta cultura que nos ha tocado vivir. Pero ese no es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Dios dice en su palabra que debemos estar sujetos, que nosotros como cristianos tenemos que poner el orden, que usted no puede parquearse donde usted quiera, que usted tiene que pagar sus impuestos, que usted como ciudadano tiene que sacar la basura y ponerla donde se tira, que usted no puede tirar la basura donde quiera, que usted tiene que vivir ordenadamente, acatando las leyes del gobierno de nuestra nación. Y esa responsabilidad, mis hermanos, viene acompañada del cambio que el Evangelio produce en nuestras vidas. Fíjense que el apóstol está hablando aquí de actitudes, no dice solamente sujétense. Yo puedo obedecer, yo puedo sujetarme, pero hacerlo de mala gana. Pablo va más allá y dice que obedezcan, que sean obedientes. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Es que tengo que tener la disposición de obedecer, de sujetarme. Pero en segundo lugar, mis hermanos, el texto no solamente dice que debemos ser obedientes, sino que estemos preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Y en la medida que el creyente cumple con sus responsabilidades en medio de la sociedad, él está contribuyendo para el bien de la sociedad en general. Cuando usted paga sus impuestos, usted está contribuyendo con el bienestar de la sociedad en general. Cuando usted conduce de manera responsable en la carretera, usted está contribuyendo al bienestar general. Hay una serie de responsabilidades, hermano, que cuando nosotros la cumplimos, toda la sociedad se beneficia. Aunque de manera más específica vamos a ver que esto de hacer el bien tiene que ver también con no ser contencioso, con no ser injurioso, con no injuriar a otros, con ser amable y con mostrar toda consideración o mansedumbre para con todas las personas. Ahora bien, mis hermanos, esto de estar dispuesto a toda buena obra significa que nosotros, como miembros de una sociedad, tenemos que ser personas que procuren el bienestar de la sociedad y la comunidad en la que ellos viven. Y eso se hace con actitudes, pero también se logra con acciones. Con acciones. Un creyente en su barrio, en su sector, no puede ser señalado como una de las personas que siempre está murmurando, que siempre se resiste a pagar la cuota, que la comunidad, que el sector se ha puesto de acuerdo para el buen funcionamiento de temas de seguridad, de temas de limpieza, para el ornato de la comunidad. Hermanos, a veces damos tan mal testimonio en los sectores donde vivimos, en los condominios. Sí, mis hermanos, nosotros estamos llamados a estar preparados para toda buena obra. ¿Te corresponde formar parte de la junta directiva?
hermano, te corresponde formar parte de la junta directiva. Otros sirven para ti. Es justo que tú sirvas para otros. Y con mucho más razón porque tú eres cristiano. Y te corresponde cuando se ve el agua llamar al camión del agua. Y te corresponde si el camión de la basura no ha pasado, llamar al camión de la basura. Y te corresponde pagar la factura de la luz común. Te corresponde pagar la factura del agua, la factura de la basura. Sí, hermano, todo eso es una manera en la que tú sirves. Y estas son responsabilidades que nosotros como miembros de una comunidad no deberíamos evadir. Es una manera en la que nosotros estamos dando testimonio del Evangelio. Es una de las maneras en la que nosotros estamos diciendo al mundo que somos diferentes y que nosotros le queremos servir y que nosotros estamos preocupados por su bienestar. Que estén dispuestos para toda buena obra. Esto es un anhelo, mis hermanos, sincero y amoroso de servir a los demás. Pero usted sabe que nosotros vivimos en una cultura donde especialmente estas nuevas generaciones se aburren de todo. De todo. ¿Y usted sabe por qué estas nuevas generaciones se aburren de todo? Por falta de oficio. Porque no quieren servir. No quieren servir. Mis hermanos, solo tenemos que abrir nuestros ojos a nuestro alrededor y usted se dará cuenta la cantidad de oportunidades de servir que nosotros tenemos en nuestro vecindario. A la doñita que es vecina nuestra y que no tiene quien le ayude en algunas responsabilidades. Allá tenemos una señora mayor que vive puerta a puerta con nosotros en el edificio. A veces va la doñita con el control de la televisión. Vecino, mire, no me funciona. Arturo, vaya, prográmele el control. El control del portón, a cada rato se le desprograma. Yo tengo que programarle el control del portón. Y así. A ver, vecino, mire, si me puede pagar un taxi para ir. Ella te da el dinero, pero ella no sabe pedir un Uber. Y hay muchísimas oportunidades, hermanos, de servicio a nuestro alrededor, nuestros vecinos. A veces sus familiares le han desamparado, no le sirven para nada. Y Dios te está dando la oportunidad de ser servicial, de estar dispuesto para todas buenas obras. Pero ¿sabe qué? A veces no nos damos cuenta de eso. Porque nosotros estamos tan preocupados. ¿Sabe qué? A lo mejor en el juego, qué sé yo, esos juegos Fortnite, ¿qué se llaman? Fortnite, así mismo. O esos jueguitos electrónicos que usted va y ni siquiera se da cuenta de que el vecino está ahí o la vecina y le pasa por el lado y ni siquiera le da tiempo a saludar. O por la serie de qué sé yo, de Netflix que dejó. Y esas son nuestras preocupaciones y ocupaciones. ¿Y cuántas personas que están a tu alrededor tienen necesidad de que se les sirva? Pero esta generación de creyentes ha cerrado sus ojos para ver las necesidades que les rodean. Y la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Para toda buena obra. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Y esto, hermano, está hablando en un contexto comunitario, en un contexto de obedecer a nuestras autoridades. Fíjense que Pablo no está hablando de otro tema. Él dice que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, y luego dice que estén dispuestos a todas buenas obras. Una buena obra que nosotros debemos hacer como creyentes es orar por nuestras autoridades.
Es orar también por nuestros vecinos, orar por el presidente de la nación, orar por el jefe de la policía para que el Señor le permita ser eficaces a ellos en el cumplimiento de su deber. Porque usted anda más seguro en la calle si la institución de la Policía Nacional hace mejor su trabajo. Todos somos beneficiados si el presidente de la República lo hace bien, aunque no sea de tu partido, hermano, aunque no sea de tu partido, pero todos somos beneficiados. Pero usted sabe que a veces estamos más enfocados, se van, y hay que venga el 2024 para que se vaya. No, mis hermanos, dice Pablo que deben hacerse rogativas, que nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Orar por ellos y estarles sujetos. John MacArthur dice, cuando los cristianos se vuelven políticos, los pecadores se convierten en el enemigo y dejan de ser el campo misionero. Cuando los cristianos se vuelven políticos, los pecadores se convierten en el enemigo y dejan de ser el campo misionero. En vez de verlo como personas que necesitan que oremos por ellos, que le prediquemos, lo vemos como personas a quienes detestamos. Que estén dispuestos a toda buena obra, dice la palabra de Dios. Aquellos que no conocen de Cristo, dice la palabra de Dios aquí en Tito, capítulo 1, versículo 16. Él dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Son reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Usted ve? Los que no conocen a Dios, aquellos que solamente profesan a Dios de labio, son desobedientes y son inútiles para cualquier buena obra. Así que si este no es tu accionar, mi hermano, yo quiero pedirte que tú reflexiones en esa mañana. Porque eso de un creyente que no hace buenas obras, que no está preocupado por el bienestar de sus vecinos, de su comunidad, que no ora por sus autoridades, dice la palabra de Dios que es una característica de una persona que no conoce a Dios. Míralo ahí. Usted lo tienen en su pantalla. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Sí, dice la palabra de Dios, si el evangelio ha llegado a tu vida, tu carácter debe ser afectado por el evangelio. Tu carácter tiene que cambiar en la manera en que tú te relacionas con los vecinos, en la manera en que tú te relacionas con tu comunidad, con tus autoridades. Dice John MacArthur nueva vez, cambiar de verdad una sociedad empieza cuando el interés moral y espiritual de un cristiano se mantiene enfocado en su propia virtud y vida piadosa. Es una virtud, es una conducta piadosa lo que no solo hace más agradable para el Señor, lo que no solo nos hace más agradable para el Señor, sino también más agradable para los no salvos. Es la vida íntegra lo que hace que el mensaje del evangelio sea creíble para los perdidos. Si afirmamos ser salvos del pecado, pero seguimos viviendo vidas llenas de pecado, lo más probable es que nuestra predicación y nuestra enseñanza, sin importar cuán correcta sea, van a caer en oídos sordos. Tú puedes decir, no, yo soy cristiano. No, yo voy a la iglesia y alabo al Señor todos los domingos. Pero dice MacArthur, si la gente no está percibiendo
Oh, pero ese vecino es una persona servicial. Y es servicial en su familia, con sus hijos, con su esposa, pero es servicial aquí también en la comunidad. Y que cualquier persona con la que tú te relaciones, sea en tu centro de trabajo, sea con un funcionario, ellos puedan observar que realmente nos manejamos con integridad. Eso va, mis hermanos, a adornar el evangelio. Eso va a hacer que la gente tenga más disposición a escucharnos. Así que nosotros somos llamados a sujetarnos a nuestras autoridades. Una vida transformada por el evangelio se relaciona con sus autoridades de una manera diferente. En segundo lugar, el evangelio también transforma nuestras relaciones con todos los no creyentes en sentido general. Versículo 2 dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y aquí tenemos brevemente dos actitudes que son negativas y dos que son positivas. En primer lugar, tenemos recordatorio a eliminar esas actitudes pecaminosas de nuestro carácter que alejan a la gente de Cristo. Lo alejan de nosotros y por lo tanto lo alejan de Cristo. Dice el texto que no injurien a nadie. La 60 creo que dice que no difamen. Literalmente la palabra que usa el apóstol es blasfemar. Que usted no blasfeme contra otras personas. Expresa en general la idea de hablar mal. Casi siempre esta palabra está vinculada con hablar mal de otros y puede significar difamación e incluso calumnia. Y se usa también esta palabra para referirse a la crítica en sentido general. La difamación, mis hermanos, no solamente es mala en sí misma, sino que puede ser una palabra verdadera, pero referida con mala intención. A veces puede que usted esté hablando algo de una tercera persona que fue real, pero usted lo está haciendo con una mala intención. Con una mala intención. Así que puede que nosotros digamos la verdad, mis hermanos, pero el fin sea malo. Así que la palabra de Dios nos advierte una y otra vez de manera seria en contra de la difamación, de la detracción, de la maledicencia y todo tipo de pecado que tienen que ver con la lengua. Mis hermanos, y recuerden que esto está también en el contexto de las autoridades. A veces los cristianos somos muy simples, repitiendo cosas que escuchamos, pero que nosotros no tenemos ninguna constancia. Y aunque tengamos alguna constancia, como ya decíamos, ni edifica, y a lo mejor el propósito con que tú lo haces es un propósito pecaminoso. A veces nosotros decimos expresiones tales como todos los políticos son corruptos. En verdad, hermano, todos los políticos son corruptos. En verdad, todos los políticos son corruptos. ¿Usted tiene evidencia de eso? Además, ¿con qué propósito, con qué fin usted hace esa afirmación? A veces agarramos personas de los medios públicos y lo despeluñamos, lo acabamos. Y usted sabe que puede que sean objeto de una investigación, pero no han sido condenados. No han sido condenados. Entonces,
que a nadie difamen. Esto no es una palabra mía. Es que la palabra de Dios dice que no difamemos, que no acabemos, que no ataquemos la reputación de otra persona, que tú no ganas nada con eso, que tú lo que estás llenando tu corazón de pecado, dice la palabra de Dios. Así que la difamación nunca ocurre, mis hermanos, con un motivo justo. Nunca ocurre con un motivo justo. Dice Pablo, el texto que ya citaba anteriormente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Ven que lo que debemos hacer con nuestras autoridades no es difamarla? El texto dice que deben hacerse rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Sabe para qué? Para que vivamos, dice la palabra de Dios, quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No, eso no es difama que algo queda. Eso no es difámalo porque no es de mi partido. No, mis hermanos. Es que si somos creyentes, entonces debemos mordernos los labios antes que hablar o difamar de una persona, aunque no te caiga bien. Aunque no te caiga bien. En segundo lugar, dice otro pecado que está relacionado con la ley, que está relacionado con el pecado, con pecados que alejan a la persona de Cristo. Dice que no debemos injuriar, que no injuriemos. La 60 dice que no sean pendencieros. La palabra literalmente que no sean peleones. Que no sean peleones, que no sean amigos de contiendas o amigos de lucha. El contexto inmediato próximo debiera entenderse como el abandono de un espíritu de contención. Que el cristiano no debe ser un gallito o una gallinita que siempre está preparado o preparada para una pelea. No, que a mí el que me la dijo se ve conmigo, el que me busca me encuentra. O el que me busca esta lengua. Cuidado, hermano, porque pudiese ser que tú seas de lo que dice Pablo, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tu carácter, tu manera de reaccionar pudiera decir que tú solo profesas conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. No ser contencioso, mis hermanos, significa que deben ser de un espíritu amistoso y pacífico hacia los perdidos en lugar de ser contenciosos. Y recordemos siempre que esto está en el contexto de nuestras relaciones con los no creyentes. Es muy fácil, hermano, nosotros enojarnos con personas que no son creyentes. A veces quizás guardamos más la forma dentro del contexto de la iglesia, pero con personas que no son creyentes, nosotros pensamos que podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones pecaminosas, pero la palabra de Dios nos dice aquí que no. Que que tú a un servidor público, tú no debes ir a comértelo. Que no te gustó el trato que te dio, que no te gustó el servicio que te dio,
tú no tienes ninguna autoridad como cristiano para alzarle la voz a ese servidor público. Ninguna autoridad. Tú no tienes ninguna autoridad para comerte un amé cuando te detiene en la calle, sea justa o injustamente. Dios no te ha llamado a eso como creyente. No, mis hermanos. Y así en nuestro accionar con nuestras autoridades. ¿Cuántas veces nosotros damos rienda suelta a nuestras pasiones y creemos que es fácil condenar a aquellos que no conocen a Cristo y nos volvemos hostiles a personas, a instituciones, simplemente porque nos dieron un servicio que nos desagradó? ¿Y sabe por qué esto sucede, hermano? Porque siempre estamos enfocados muy en nuestros derechos. Porque tú crees que tú eres el centro del universo. Porque tú eres una persona egoísta y orgullosa. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que si es posible, exhorta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Está en paz con todos los hombres. No está diciendo con los hermanos de la iglesia, con todos los hombres. Tú no tienes por qué andar peleándote con todo el mundo por ahí. Con tu jefe de trabajo, con tu compañero de trabajo, con el chofer que te hizo una mala, qué sé yo, un corte de eso, de pastelito en la carretera, o que frenó mal. Dios no nos ha llamado a eso, mis hermanos. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a estar en paz con todos los hombres. ¿Sabe que el problema final de cuentas no es que el otro maneje mal? El problema es tu corazón. El problema es nuestro corazón, mis hermanos. Es que tenemos un corazón que es egoísta, un corazón que es orgulloso, un corazón que solo piensa en sí mismo. Y nosotros debemos tener un espíritu apacible, dice la palabra de Dios. Luego tenemos las últimas dos características, son positivas. Dice que, y reflejan el carácter de Cristo, dice que debemos ser amables, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables. Amables. Y ser amables, mis hermanos, es ser tierno, es ser humilde y sensible, es conocer qué postura y qué respuesta es la adecuada para cada ocasión. Esa amabilidad es el deseo de extender misericordia a otro, es un deseo de someterse tanto a la voluntad de Dios como también a la preferencia de otros. No, pues si no es como yo digo, pues no. Y se acabó. Y no participo si no es como me dicen, si no es como yo digo. Algunos se refieren, mis hermanos, a esta virtud como la capacidad de ser razonables con dulzura. La actitud de aquel que no sospecha ni guarda rencores, sino que siempre da a los demás el beneficio de la duda. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué problema habrá tenido en su casa? Por algo habrá actuado así. Alexander Strauss resalta que perseguir la amabilidad es imitar a Jesús. Jesús dice que Él es manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón.
John Piper dice, la amabilidad, es lo opuesto a ser belicoso o beligerante. No debe ser áspero ni mezquino. Debe estar inclinado a la ternura y recurrir a la dulzura solo cuando las circunstancias recomienden esta forma de amor. Sus palabras no deben ser ácidas o divisivas, sino útiles y alentadoras. Señor dice, mis hermanos, que nuestra palabra deben ser con gracia, sazonada con sal, no con limón, sazonada con sal. Y la cuarta característica es la mansedumbre o consideración, como aparece en la Biblia de las Américas, mostrando toda consideración o toda mansedumbre. La palabra mansedumbre, mis hermanos, en griego tenía que ver con un animal que había sido domesticado. De manera que un cristiano manso es un creyente que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. Una persona que es manso es alguien que tiene dominio propio. Sin embargo, y siempre se hace esta aclaración, se ha llegado a pensar que una persona mansa es alguien débil, sin fortaleza, sin hombría, pero en realidad es todo lo contrario. La mansedumbre es poder bajo control. Y el mejor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, de hecho, dijo, yo pude haber orado al Padre y enviaría una legión de ángeles para destruirlo, pero no lo hizo. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo tenía poder bajo control. Porque Cristo no actuaba de manera emotiva. Porque Cristo no decía lo que primero le llegaba a la boca. No, mis hermanos, la mansedumbre es así. La mansedumbre está enfocada en ganar a la persona, no en ganar una discusión. A veces nosotros lo que queremos tener es esa sensación de que sí, que gané el pleito, que gané la discusión, pero perdiste la persona. Perdiste a la persona. No tener mansedumbre, no tener dominio propio. Tú lo que estás dando evidencia de que tú no tienes dominio propio. No tienes dominio propio. En conclusión, mis hermanos, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir de esta manera? En el versículo 3, que es lo que vamos a tratar la próxima semana, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia. Esclavo de concupiscencia y deleites diversos y de placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es posible vivir así, dice el apóstol Pablo, porque anteriormente nosotros no podíamos, porque nosotros éramos igual que el mundo. Pero ahora, dice, la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Él nos ha lavado de nuestros pecados. Su Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas y ahora somos personas transformadas por su gracia. Y esa gracia ha venido mediante su Espíritu Santo a capacitarnos para controlar nuestro carácter, para transformarlo, para ser personas amables, para ser personas que hablan con gracia, para ser personas mansas,
para ser personas que no andan por ahí blasfemando, para ser personas que no andan por ahí peleándose con todo el mundo, para ser personas que están dispuestas a toda buena obra. Hermano, la gracia de Dios nos capacita para vivir de esa manera, es por eso que podemos vivir así. Porque Dios ha venido a nuestro encuentro y nos ha sacado. Eso que nosotros criticamos, hermanos, esas personas que a veces quisiéramos agarrarla y ahorcarla, dice Pablo, tú eres igual que ellos. Tú eras igual que ellos. Nosotros también en otro tiempo éramos, dice Pablo. ¿Tú te crees superior a ellos? Dice Pablo. Dice, no, tú no eres superior a ellos, tú no eres superior al político corrupto, tú no eres superior al violador, tú no eres superior al ladrón, no. Tú eres un pecador rescatado por la gracia de Cristo. Y es por eso que tú debes ver a todas las personas que te rodean con misericordia. Es por eso que tú debes de testificarle para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que tú debes orar por ellos. A lo mejor Dios tiene misericordia y ellos son rescatados de ese estado de esclavitud en el que ellos viven. No, hermano, no somos superiores. No somos superiores. Se dice de un antiguo hombre de Dios que en una ocasión, mientras miraba que llevaban a un delincuente muy famoso que se dirigía a la horca, las autoridades lo llevaban listo ya para ahorcarle, mientras el famoso predicador observaba su trayecto hacia su muerte, decía, ese si no fuera por la gracia de Dios, fuera yo. Ese si no fuera por la gracia de Dios, fuera yo. Y así mismo nosotros debemos mirar. Cada vez que vemos una persona deshecha, hermano, por los vicios, deshecha por su egoísmo, deshecha por su orgullo, deshecha por su pecado, nosotros deberíamos decir, ese si no fuera por la gracia de Dios, fuera yo. Y mirarlo con misericordia. Mirarlo con misericordia. Se dice que Manuel había aceptado el evangelio y había dejado su mala costumbre del pasado. Un día fue a hacer compras a un pueblo vecino y tuvo la tentación de entrar al bar donde solía hacerlo cuando no era cristiano. Resistió varias veces, pero al fin se animó a entrar y empezó a beber. Se emborrachó a tal punto que para regresar a su casa tuvieron que subirlo a su caballo y amarrarlo. Así que recorrió varios kilómetros. El caballo conocía el camino y llegó hasta el rancho de Manuel. Y allí se detuvo. El hombre se cayó del caballo y no despertó hasta el día siguiente. Cuando recordó lo sucedido, rompió a llorar y se negaba a regresar a su casa por la vergüenza de su pecado contra Dios. En el pasado se había emborrachado muchas veces sin sentir remordimiento delante de sus esposas e hijos. Pero ahora las cosas eran diferentes, pues sabía que Cristo lo había redimido de toda iniquidad y que el Espíritu Santo le había puesto en el corazón el celo de las buenas obras y el deseo de una vida sobria, justa y piadosa. Oh Señor, nosotros en esta mañana te pedimos, al haber leído tu palabra, que nos ayude también a arrepentirnos de tal manera. Cada vez que nosotros sucumbimos a la tentación del pecado de la difamación, a la tentación del pecado de la rebeldía, a la tentación del pecado de los pleitos, Señor, o cuando somos seducidos
a no ser amables. Permite que nos podamos doler de la misma manera que Manuel se dolía. Señor, que nunca estemos orgullosos porque le dimos una pela de lengua a alguien, porque le decimos lo que se merecía, sino que cuando hablemos a otro con falta de amor, nosotros nos duela en nuestro corazón nuestra aspereza, nuestra falta de misericordia, nuestra falta de consideración. Ayúdanos, Señor, que podamos arrepentirnos también como este hombre cuando no actuamos con mansedumbre, cuando no tenemos dominio propio y damos rienda suelta a nuestras pasiones. Oh Padre, que tu gracia en nosotros transforme nuestro carácter y que la manera en que nosotros nos relacionemos con otros sea evidente de que tu gracia opera en nuestra vida y opera en nuestro corazón. Que seamos mejores ciudadanos de nuestra nación, que seamos mejores vecinos, mejores empleados. En fin, Señor, que seamos una muestra andante de tu gracia en este mundo. De manera que aquellos que no conocen de Cristo puedan ver en nosotros la luz y la gloria del Evangelio. Cómo el Evangelio transforma, cómo el Evangelio cambia, cómo el Evangelio opera en la vida de una persona. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.